Una dosis de energía y economía sin política. La corrupción de México al medio ambiente. Hacer una transición que abandone los combustibles fósiles en nuestros sistemas energéticos a partir de este decenio, de manera justa, ordenada y equitativa, para alcanzar el nivel cero neto de emisiones para el 2050, de acuerdo con la aplicación de la ciencia, en México esto no va a ser posible. Y esto lo vamos a explicar en el siguiente análisis, derivado que solo estamos viendo y visualizando la resolución del 10% del total que se tiene hoy en día en los problemas ambientales. Primeramente, hay que explicar que la transición energética que hoy en día está en boga en México está mal interpretada, mal planteada y no existe una planeación en el largo plazo. Todo se está basando en poner a las energías renovables como algo prioritario, cuando la realidad solo estamos enfocándonos en cómo se genera la electricidad a partir de ciertos combustibles o recursos naturales renovables, como en este caso la parte eólica con el aire y la parte solar con la radiación. Hay que dejar muy en claro que la transición que se refiere en el sentido puro y energético no es simplemente en el cómo se genera la electricidad, sino simplemente es cómo y cuánto estamos tomando de la naturaleza, cómo se está transformando y cuánto de esto que se transforma y se utiliza está generando problemas ambientales y emanaciones, sobre todo de dióxido de carbono, metano y el calor que emanan de algunos procesos. Para dejar bien en claro, los combustibles fósiles, que es lo más prioritario y que en forma tácita no se va a poder quitar en el mundo y en México también, hay que explicar para el análisis siguiente que vamos a observar en quién contamina más en México. Primero, los combustibles fósiles están divididos en la parte de lo que es el gas natural y el petróleo crudo. Primeramente, el gas natural proviene, junto con el petróleo crudo, de la perforación de pozos que se hacen en la superficie para ir sacando el hidrocarburo que se encuentra en el subsuelo. Por ejemplo, el gas natural se manda en una de las mayores utilizaciones que se tiene hoy en día, es para la generación de electricidad en las plantas de ciclo combinado. Estas se envían y se produce la electricidad. El petróleo crudo se manda a las refinerías y estas refinerías a su vez producen combustibles, entre la gasolina, diésel y turbocina. Más del 80% de la demanda a nivel mundial es enviado a refinar para producir combustibles en el mundo. El otro es el carbón, en donde ciertos países ya están cerrando ciertas plantas de producción de electricidad que se llaman carboeléctricas y las minas también se están disminuyendo su potencial de explotación. Existen dos tipos de minas, la de cielo abierto o las que se perforan en el subsuelo o las que se sacan por medio de excavaciones, como podemos observar en las fotografías. Y estas, a su vez, el carbón se manda a las carboeléctricas y estas llegan para producir la electricidad. La transición energética no solo se refiere a cómo se produce la electricidad o con qué se produce la electricidad, sino es ver los combustibles fósiles, sobre todo sus derivados, como es la gasolina y dice la turbocina, cómo se puede disminuir su cantidad. En México, hicimos un análisis con base a la información de la Comisión Reguladora de Energía, la Semarnat, la Secretaría de Energía y la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos y ciertos cálculos que hicimos para determinar dónde y quién estaba haciendo la mayor cantidad de emisiones. Hicimos el análisis de los automóviles y los automóviles hoy en día consumen alrededor de 124 millones de litros diarios en México y producen alrededor de 316,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente por día. La generación de ciclo combinado con gas natural consumen 143 millones de metros cúbicos y producen 269,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Los camiones de diésel consumen alrededor de 64 millones y producen 186,000 toneladas de dióxido de carbono. Las refinerías de petróleo que refinan el petróleo crudo consumen 125 millones de litros de crudo que entran a estas refinerías y producen alrededor de 48,000 toneladas. Los aviones consumen alrededor de 15 millones de litros y producen 40,000 toneladas diarias de dióxido de carbono equivalente. Y la combustión que se realiza por medio de la utilización del combustorio en ciertas plantas de combustión interna o termoeléctricas consumen 10 millones de litros diarios y tienen más o menos 32,000 toneladas de dióxido de carbono que producen en forma diaria. Y las carboeléctricas consumen 11 millones de kilogramos y producen 31,000 toneladas de dióxido de carbono. Con este análisis que acabamos de ver,
debemos determinar quién contamina el aire y el medio ambiente en México en mayor proporción. Y lo que podemos ver aquí, que los automóviles son los que contaminan en una mayor proporción, comparado con las carboeléctricas, y esto se deriva principalmente por la cantidad de materia prima que es utilizada para la generación, ya sea de la electricidad o de la utilización por parte de los motores que generan una mayor cantidad de emisiones. Con todo esto, lo que podemos ver que los automóviles de gasolina hoy en día existen alrededor de 36.5 millones de automóviles y solo existen 18,000 carros eléctricos que están circulando hoy en día, de los cuales consumen en promedio al día 124 millones de litros de gasolina y se generan 316,000 toneladas de dióxido de carbono por día. De esto podemos decir que representan alrededor de 21,076 volquetes de 15 metros cúbicos y los cuales cabrían todos bien distribuidos en 123 canchas de fútbol, que esto más o menos podría equivaler que en 3 días pudiera cubrirse toda la superficie en kilómetros cuadrados del Distrito Federal en 3 días por la cantidad de emanaciones que se tienen de los automóviles. Y estos producen alrededor de 2,55 kilogramos de dióxido de carbono por cada litro consumido. En la generación con gas natural de la electricidad con plantas de ciclo combinado, según datos de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Regular de Energía, existen 58 plantas operando en forma diaria, las cuales consumen alrededor de 143 millones de metros cúbicos de gas natural, generan 270,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente por día, y estas cabrían en 18,000 volquetes o en 105 canchas y se tardarían alrededor de 3 días para llenar toda la superficie en kilómetros cuadrados, alineando a todos los volquetes que vemos en la parte de arriba. Estos generan alrededor de 1,90 kilogramos de dióxido de carbono por cada metro que es consumido en cada una de las plantas de ciclo combinado. Seguidamente tenemos los camiones de diésel, en donde los camiones de diésel tenemos alrededor de 12,5 millones de camiones de carga y transporte y de pasajeros, donde pues, se consumen en promedio al día 65 millones de litros de diésel, se generan 186,000 toneladas de dióxido de carbono por día, y lo cual cabrían más o menos en 12,402 volquetes, y podrían estar alineados a 72 canchas de fútbol profesional, y se tardaría alrededor de 5 días para llenar toda la superficie que se tiene en la Ciudad de México. Y estos producen alrededor de 2,87 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Ahora, vamos con las refinerías. ¿Cuánto procesan del crudo? Tenemos 6 refinerías que tenemos hoy en día en México, y de los cuales se procesan alrededor de 126 millones de litros de petróleo crudo, generan 49,000 toneladas de dióxido de carbono por día, y eso cabrían en 3,200 volquetes o en 19 canchas de fútbol, o tardarían alrededor de 19 días para poder cubrir toda la superficie de la Ciudad de México. Aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a determinar que las refinerías no son las que causan una gran contaminación en el país, sino, como ya estamos viendo al principio, son los automóviles. Por cada litro que se procesa en la refinería se generan 0,39 kilogramos de dióxido de carbono, y en cada una de las refinerías hicimos el cálculo. La refinería de Tula es la que mayor cantidad de crudo entran, que son casi 30 millones de litros, 31 millones de litros alrededor, y la de menor cantidad es de 12 millones de litros aproximadamente, que es Madero. La que mayor produce toneladas de dióxido de carbono es la de Tula, con alrededor de 11,966 toneladas de dióxido de carbono equivalente por día, y la de menor es Madero, en función, vuelvo y repito, de la cantidad de crudo. Esta información se calculó con base a los datos que el Pemex dio, en donde indica que para el año 2022 se tenían por cada 1,000 barriles 62 toneladas de dióxido de carbono equivalentes que reportó Pemex, siendo que a nivel mundial la media de las refinerías está entre 20 y 30 toneladas de dióxido de carbono. Esto significa que las refinerías de México están al doble de la cantidad de emanaciones que se deben de permitir. En la parte de los aviones de turbocinas, en México existen alrededor de entre 2,200 hasta 1,500 vuelos de carga de pasajeros al día. Estos consumen alrededor de 15 millones de litros de turbocina, generan 40,000 toneladas de dióxido de carbono por día, equivalen a 2,676 volquetes, o caben en 16 canchas de fútbol los 2,676 volquetes, y estos mismos tardaría toda esta cantidad en 24 días para llenar toda la superficie de Ciudad de México con este tonelaje. Y estos producen 2,65 kilogramos de dióxido de carbono por cada litro que se está consumiendo. Para la generación de combustible, en México existen, según Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, 18 plantas operando, 5 de combustión interna y 13 termoeléctricas, y de cuál depende cuándo se usa el combustible, dependiendo del tiempo y la hora. Esto se consume en México alrededor de 10 millones de litros diarios de combustible, se generan alrededor de 33,000 toneladas de dióxido de carbono por día,
y esto representan 2.179 volquetes que cabrían en 13 canchas de fútbol y estos tardarían 29 días en la totalidad de lo que se produce en cubrir la superficie de la Ciudad de México. Y estos producen alrededor de 3.25 kilogramos de dióxido de carbono por cada litro consumido. Con todo esto, vemos el carbón, y en el carbón existen 3 plantas operando hoy en forma diaria, de acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, y esto significa que consumen alrededor de 11.5 millones de kilogramos de carbón, producen 32.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente por día, y lo cual cabrían en 2.111 volquetes o 12 canchas de fútbol, o tardarían 30 días de cubrir toda la superficie. Y este generaría 2.75 kilogramos de dióxido de carbono. Con toda esta información lo que hicimos fue determinar quién de todos estos genera una mayor cantidad de kilogramos de dióxido de carbono equivalente dependiendo de la cantidad de consuma en función de los litros, kilogramos o metros cúbicos. Teniendo en primer lugar que el que mayor kilogramos produce por cada litro que consume es la parte de combustorio, seguida del diésel, seguida del carbón, luego la turbocina, luego los automóviles, luego el gas natural y por último el petróleo que se utiliza para introducir a las refinerías. He aquí la gran diferenciador que tenemos hoy en día y es donde tenemos que estar abocándonos realmente en qué es la transición energética y sobre todo lo que estamos utilizando hoy en día, que es una mayor cantidad de gas natural, gasolina, turbocina y el diésel es donde se concentra la mayor cantidad de los problemas hoy en día. Con todo esto podemos resumir lo siguiente. La mayor emisión diaria proviene del consumo de la gasolina por los automóviles y la menor proviene de la generación de electricidad por medio de carbón. Esperemos que este último mineral, que es el carbón, se encierre en las 3 plantas y podamos dejar y cumplir con lo que hemos firmado en el COP28. La que mayor kilogramo de dióxido de carbono equivalente produce es la del combustorio y la de menor en las refinerías. Producir combustibles en las refinerías es 5 veces menor la emanación que producen estas comparado con la generación de electricidad con gas natural en las plantas de ciclo combinado. El nearshoring podría incrementar las toneladas de dióxido de carbono equivalente ante el incremento de la movilidad de cargas de productos, ya que el 70% de las exportaciones las realizamos vía terrestre. Este análisis indica que en un día la suma de todas las emisiones generadas llenarían a la Ciudad de México en el total de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Con todo esto, lo que hicimos es hacer un análisis porque en los últimos días se ha hablado mucho sobre la zona metropolitana y el problema de la zona metropolitana no está en las refinerías, ya que las refinerías solo producen 7.200 toneladas de dióxido de carbono equivalente, porque ellos procesan 18 millones de litros diarios y generan 0.39 kilogramos de dióxido de carbono por cada litro que es refinado. Comparado con la cantidad de gasolina que se utiliza en forma diaria, donde 1.8 millones de vehículos consumen alrededor de 7 millones de litros diarios y por cada litro con que se quema en el motor producen 2.58 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, lo otro, hay que ver el gas natural. El gas natural, Nuevo León y la zona metropolitana es la de mayor consumo que se tiene a nivel nacional, donde consumen alrededor de 27 millones de metros cúbicos en forma diaria, que es para producir la electricidad y la industria que se tiene en esa entidad, y producen 52.000 toneladas de dióxido de carbono, generando 1.92 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por cada metro consumido. Entonces, el problema no está en las refinerías porque no producen tanto dióxido de carbono, está en los vehículos circulando y la industria que ha comprado una mayor cantidad de uso natural, sin contabilizar el transporte que circulan o pasan por la ciudad del consumo de diésel. Entonces, el problema que tiene la ciudad de Monterrey no es la refinería, es el número de vehículos y sobre todo una mayor participación por la parte del gas natural. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos dejar que Monterrey, su economía dejara de crecer, parando los automóviles o cambiando carros eléctricos, que es muy complicado porque no hay la infraestructura, sobre todo, para poder las cargas? Y la otra, ¿cómo podríamos cambiar el poder calorífico que da la industria y cambiar lo que se necesita para generar la electricidad? Muy complicado. Es por eso que hoy en día en México, y esto es muy importante, que salió en el COP28, que vamos a poder seguir utilizando los combustibles fósiles siempre que tengamos cómo recuperarlos con la nueva industria que se está creando hoy en día, que es la recuperación del dióxido de carbono, metano, y sobre todo el calor que se emana por medio de los Heat Recovery System, que esto va a ayudar para reducir la cantidad de calor que está pasando. Entonces, ya resumiendo y esperando que esta información pueda ser de su gran interés, dejemos algo en claro. La cantidad que tenemos hoy en día de problema es en el consumo de automóviles, que es de 124 millones, siendo que las carboeléctricas consumen, comparado con los automóviles, una menor cantidad. Espero que esta información haya servido y agradezco su tiempo.